Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Espero que hayan tenido una linda semana, que hayan podido resolver las actividades propuestas en el aula virtual. Recuerden que tenemos un foro a disposición, ahí pueden escribir todas las dudas que se les presenten en cuanto a tareas, bibliografía, algún link o lo que fuere que se le está generando algún tipo de dificultad. Bien, en nuestra clase vamos a trabajar sobre la complejidad de la enseñanza. Vamos a apelar al capítulo número 6 de las autoras Basal, Laura y Estela Kurz, que trabajan en el libro acerca del saber didáctico de Alicia Camillioni, sobre la enseñanza en el capítulo número 3, como recién dije. Pero primero quiero refrescar un poquito la memoria, traer a este segundo encuentro cuáles son aquellas categorías conceptuales que hemos trabajado en la primera clase para poder ahí avanzar al tema del día. Recuerdan que hemos trabajado con el capítulo que hace referencia al saber, acerca del saber enseñar de Phyllis Jackson, ¿sí? Y yo aquí hice un punteo de cuáles eran esas categorías que el autor nos ha planteado, cuáles son los requerimientos epistémicos de la enseñanza, como los ha denominado, el método y el contenido, esta engañosa simplicidad de la enseñanza, es decir, que la enseñanza realmente es simple, era compleja, ¿no? Entonces anclaba esta cuestión en tres supuestos. El número 1 era el supuesto común y el sentido escolar, es decir, aquí teníamos el álbum de los recuerdos, ¿se acuerdan? Aquellas experiencias que los docentes apelaban en su formación una vez que están dando clases. Después tenemos el imperativo pedagógico del conocimiento y por último, cuáles son aquellas cuestiones que el docente tiene que conocer de sus alumnos y si era necesario o no, y qué sucedía si no conocía nada, absolutamente nada de sus alumnos, y allí planteaba tres supuestos, tres presunciones, ¿sí? La primera de ellas era la existencia de un público, la ignorancia, la presunción de la ignorancia, y por último la presunción de la identidad compartida. Ahora sí podemos ya ver que acerca del saber enseñar, como Jackson ha planteado todas estas cuestiones, estas autoras ahora van a hacer hincapié, van a hacer referencia en cuáles son las complejidades que se plantean a la hora de enseñar. Sobre la complejidad de la enseñanza, ¿sí? Basan su capítulo en 4 grandes apartados: la definición de la enseñanza como práctica social regulada, la enseñanza en la escuela y la enseñanza y el docente. En las primeras páginas dan algunos ejemplos que les leo a continuación. Mi hermana me enseñó a tirarme a la pileta de cabeza. Lamentablemente, la vida enseña a ser desconfiado. Enseñaba filosofía en la universidad. Varias veces trataron de enseñarme a apreciar una obra. Como vieron ustedes en estos ejemplos, algunos refieren a alguna enseñanza de destreza, por ejemplo, tirarse de cabeza, y otros refieren a una enseñanza de un contenido, por ejemplo, enseñar filosofía en la universidad. Entonces, las autoras plantean una definición, un intento de alguien en transmitir algún contenido. Esa definición dan en relación a la enseñanza y a lo largo del capítulo vamos a ver cómo esta definición, que a simple vista parece tan sencilla, tan simple, tiene su complejidad.
Entonces, vamos a hacer referencia exclusivamente a cuáles son las definiciones que dan de la enseñanza. La número 1 involucra 3 elementos. La enseñanza supone a alguien que tiene un conocimiento, alguien que carece de ese conocimiento y un contenido a transmitir. Entonces, en toda enseñanza existe una intervención destinada a mediar, es decir, una mediación entre el que aprende, el contenido que aprende y el conocimiento a transmitir, como las características también de ese destinatario. La segunda definición es un intento de transmitir un contenido y aquí las autoras hacen referencia exclusivamente a cuál es la relación que se establece entre la enseñanza y el aprendizaje. Esta relación la plantean como una relación que no es causa-efecto, es decir, que es mediada. La enseñanza y el aprendizaje no son cara de la misma moneda. Uno puede enseñar cierto contenido, pero eso no garantiza que se produce aprendizaje en el destinatario, ¿sí? A esto hacen referencia. La tercera definición implica a una acción intencional por parte de quien enseña. Es decir, es una actividad intencional orientada a propósitos, sistemática, y aquí hacemos referencia a la escuela como una acción social responsable, ¿sí? Responsable de transmitir toda esta reproducción social. Y la última definición, que es la que presentamos al comienzo, es decir, esta definición es genérica, pero no específica de una buena enseñanza, y aquí apelamos a las definiciones abordadas, es decir, esta definición, el contenido de la definición, ya no es más descriptivo, sino que se vuelve normativo, se produce una acción a partir de un deber ser. Vamos al segundo apartado, que refiere a la enseñanza como una actividad natural, espontánea y una práctica social regulada. Aquí vamos a hacer referencia exclusiva a la escuela, esta escuela que transmite cultura, esta escuela que los adultos son los responsables de incorporar a los niños. En este apartado las autoras hacen un recorrido histórico en donde refieren cómo hemos llegado a partir de hoy a esta enseñanza espontánea, esta enseñanza que se daba de manera natural a una enseñanza más institucionalizada. Entonces yo tomé aquí un párrafo que dice: la educación gradualmente se transforma en una actividad humana en una institución. Y hay algo que me gustó como lo nombran, que dice: mediante dispositivos formalizados. A esto refiere con la escuela, el espacio físico de un edificio escolar, refieren a los contenidos curriculares, a los programas, a los proyectos, a todo lo que es referido específico de la escuela. Como dijimos recién, tiene marco en instituciones educativas con lógicas particulares, dependiente del Estado. Por ejemplo, nosotros sabemos que el nivel primario depende de Dirección General de Cultura y Educación, que persigue propósitos específicos para la formación del nivel primario. En cuanto a la propuesta singular del docente, sabemos que el docente enseña, pero que no se puede manejar por fuera de este carácter institucional. Es una actividad naturalmente espontánea, pero la enseñanza pasó a ser una práctica regulada, ya que ha sufrido, como hace un rato les dije que desarrollan a lo largo de este apartado, contextos sociopolíticos caracterizados específicos de la enseñanza, ¿sí? Aquí en uno de los párrafos decía: la enseñanza se define en la actualidad como una práctica que articula
ante decisiones políticas, niveles de definiciones técnicas y contextos de enseñanza. En cuanto a la escuela y la enseñanza, aquí refiere exclusivamente a las características de la enseñanza dentro de un contexto escolar, dentro de una escuela, de un espacio especializado y específico para que se dé este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aparecen ciertas características. La primera que nombran las autoras es la descontextualización, es decir, la escuela crea un escenario descontextualizado. ¿Por qué? Porque abordan contenidos, ¿sí? Por ejemplo, determinados para un área o para un grado, pero hacen un recorte para poder trabajar específicamente, por ejemplo, en segundo grado con el contenido los animales acuáticos. En cuanto a los límites temporales determinados en que actúa la enseñanza, refiere a que en los tiempos de la enseñanza hay tiempos para el aprendizaje, ¿sí? Se divide en tiempos de aprendizaje y se dividen eh, en sectores de relaciones sociales. Por ejemplo, tenemos los tiempos para realizar la tarea y hay tiempos de recreo, hay tiempos de ir al laboratorio y tenemos un tiempo donde practicamos algún acto escolar. A eso está haciendo referencia. En cuanto a las delimitaciones precisas de los roles de docentes y estudiantes, en este apartado las autoras hacen un recorrido de algunas perspectivas y algunas teorías con relación al rol del docente y al rol del estudiante. Hoy en día conocemos muchas teorías donde colocan al docente como un docente facilitador, un docente mediador del aprendizaje, en el que colabora para que el alumno construya ese aprendizaje, y quizás no como antes, donde el docente era un docente que transmitía conocimiento, un docente que solamente se ocupaba de que ese niño adquiera ese conocimiento y hasta allí era su trabajo. La situación colectiva hace referencia a este docente inmerso en una institución escolar, en un aula donde no tiene un solo alumno, sino un docente donde interactúa con un grupo clase y donde se dan procesos de relaciones colectivas, ¿sí? Se gradúa, se organiza en asignaturas, en materias y en temas. Es una enseñanza, por ejemplo, graduada, quiere decir tenemos primer ciclo, tenemos segundo ciclo, se organiza por asignaturas, lengua, matemática, naturales, sociales, por unidades. En la unidad número 1 vamos a trabajar con los animales acuáticos, en la unidad número 2 vamos a trabajar con los animales mamíferos, y los temas hacen específicamente referencia a qué van a trabajar dentro de cada una de esas unidades, ¿sí? Es una enseñanza que es una práctica que está connotada por la evaluación, ¿sí? Y la acreditación, es decir, no escapa este proceso de enseñanza y aprendizaje a la evaluación, en donde el alumno debe acreditar esos saberes que ha adquirido para poder acceder al próximo nivel o próximo año. Por ejemplo, si estoy en segundo grado, tengo que acreditar los contenidos de segundo grado para poder pasar a tercero, y una vez que esté en tercero, tengo que acreditar esos contenidos para poder pasar de ciclo e irme a cuarto grado. Eso específicamente hace referencia a lo que es la relación en la enseñanza y el docente. En cuanto a la enseñanza, era la enseñanza y la escuela. Ahora, en cuanto a la enseñanza y el docente, las autoras refieren a las características de la acción específica del docente, ¿sí? Y acá nos dice,
La enseñanza es una acción situada en un tiempo histórico, en un lugar, en un contexto social, cultural e institucional, ¿sí? Es decir, perdón, está caracterizada, la enseñanza es una cuestión asimismo de relación con otros y hacia otros, ¿sí? Está orientada en este otro alumno y en esta relación que se establece también con los otros. El docente es un mediador entre los alumnos, el saber y el contenido y el propósito a enseñar. Es decir, es un mediador entre su alumno, su materia que enseña, por ejemplo, es mediador en prácticas del lenguaje, y los propósitos específicos para enseñar esas prácticas del lenguaje. La enseñanza no se reduce en aspectos visibles, esto es, a la interacción con los alumnos en el aula. Es decir, que la enseñanza no solamente la vemos específica en el aula, también podemos enseñar en una biblioteca, también se puede enseñar en un laboratorio, también se puede enseñar cuando estamos ayudando a los chicos a ensayar alguna poesía para un acto escolar. Y por último, el docente actúa en escenarios complejos, es decir, con cuotas de incertidumbres, imprevisibilidades, y a esto refiere que el docente tiene que tener ciertas capacidades también para poder abordar en esa cotidianidad estos imprevistos, estas incertidumbres que pueden llegar a presentarse. A grandes rasgos y a manera de conclusión, podemos decir entonces que la complejidad de la enseñanza se ve desde dos niveles: nivel macro, lo tenemos de una dimensión política, institucional y social de la enseñanza. A nivel micro ya estamos hablando en el ámbito de la clase, en los procesos que allí se crean, en todas estas acciones que los docentes realizan a la hora de enseñar. Y me gustó mucho este último apartado que dice: para quienes trabajan como enseñantes, la complejidad de la enseñanza es una vivencia cotidiana, aunque no siempre evidente. Es decir, que el docente, una vez que está en el aula, afronta miles de complejidades, pero muchas veces no se da cuenta que se está enfrentando a esas complejidades. Me gustó, para terminar con nuestro tema, la siguiente viñeta de nuestra querida Mafalda. Nos hemos olvidado de poner el título, pero podríamos poner aquí la complejidad. Aquí está Manolito y dice: la señora le pregunta a Manolito, el que no haya entendido, que levante la mano. Y el único valiente fue Manolito. Entonces dice: vamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Entonces Manolito muy valientemente dice: desde marzo hasta ahora, nada. Esta viñeta me pareció preciosa para definir todo lo que requiere una complejidad relacionada con lo que son los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, como las autoras bien lo quieren marcar, que son dos cuestiones bien diferenciadas. Seguramente a lo largo de la cursada vamos a ver muchas otras situaciones para trabajar y para poder abordar esta complejidad de la enseñanza. Les propongo ahora
ir al aula virtual, allí se van a encontrar con algunas actividades a realizar. En el foro les propuse un me quedé pensando y quizás en ese me quedé pensando puedo también adjuntar alguna imagen, adjuntar alguna anécdota, no es necesariamente algo que me quedo pensando en la clase, sino que me quedo pensando o que me hizo pensar esta clase. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y los estoy encontrando en nuestra clase número 3. Que tengan una linda jornada. Nos vemos.